El misterio de la eternidad y la creación. Antes del primer amanecer, antes de que la luz tocara la vastedad del vacío, antes de que existiera el tiempo, el espacio o la materia, Dios ya era. Pero, ¿qué había antes de todo? Cuando miramos hacia el principio de los tiempos, nos encontramos con un misterio insondable. Dios existía, pero sin universo, sin ángeles, sin estrellas, sin humanidad. ¿Cómo era esa existencia? ¿Qué hacía Dios cuando solo Él existía? Es una pregunta que desafía la mente humana, un enigma que ha inquietado a filósofos, teólogos y científicos durante siglos. En la Biblia, Dios se presenta como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Pero si no había un principio tal como lo conocemos, ¿cómo podemos siquiera imaginar la realidad en la que Dios habitaba? La mente humana se ahoga al tratar de comprenderlo. Porque todo lo que conocemos está dentro del tiempo, pero Dios estaba fuera del tiempo, fuera de nuestra comprensión, en una existencia que no podemos medir con los límites de la razón humana. Y sin embargo, la pregunta sigue resonando: ¿qué hacía Dios antes del Génesis? La respuesta podría cambiar nuestra perspectiva sobre la eternidad. Imagina por un momento que el tiempo no existe. No hay segundos, minutos ni horas. No hay antes ni después. No hay materia, ni espacio, ni energía. Solo Dios. Aquí es donde el misterio comienza a volverse abrumador. Dios no tenía un lugar donde estar, porque no había un dónde. No tenía un momento en el que existir, porque no había un cuándo. El ser humano piensa en términos de causa y efecto, en eventos que suceden en una secuencia, pero Dios existía en una realidad que no sigue nuestras reglas. La Biblia nos da una pista. En Juan 17:5, Jesús dice: Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Esto nos lleva a una primera conclusión: Dios existía en su plenitud, en una comunión eterna dentro de sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivían en una relación perfecta, un amor eterno, antes de cualquier creación. Pero esto nos lleva a otra pregunta aún más inquietante: si Dios era perfecto, completo y autosuficiente, sin necesidad de nada, entonces, ¿por qué creó? Aquí, muchos han teorizado. Algunos argumentan que Dios creó el universo por amor, para compartir su gloria. Otros creen que su creación fue un acto de voluntad soberana, un despliegue de su poder. Y algunos incluso han postulado que la creación fue la manifestación de un propósito divino que no podemos comprender del todo. Pero hay un detalle fascinante: Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice: Yo el Señor no cambio. Esto significa que la existencia de Dios antes de la creación no era una espera, ni una preparación, ni un vacío. Dios no necesitaba el universo para ser Dios. Y sin embargo, en un momento, si es que podemos llamarlo momento, decidió hablar. Sea la luz. Y el vacío se encendió. Ese instante, ese primer decreto divino, en el que Dios pronunció sea la luz, fue el punto de partida de todo lo que conocemos. ¿Pero qué llevó a Dios a ese momento? Si no había un antes ni un después, ¿qué motivó a Dios a dar origen al tiempo, al espacio y a la materia? Aquí es donde entramos en un terreno que desafía nuestra comprensión. La eternidad de Dios no es una eternidad de espera. No hay tiempo que transcurra en su existencia. Para nosotros, cada segundo pasa, pero para Dios, el pasado, el presente y el futuro son un eterno ahora. Entonces, si Dios no esperaba, si no decidió en un momento determinado como lo haría un ser humano, ¿cómo podemos comprender la creación del universo? La clave está en su naturaleza. Dios es amor, 1 Juan 4:8, Dios es luz, 1 Juan 1:5, Dios es la fuente de toda vida, Juan 1:4.
Su existencia es una expresión infinita de su propio ser. No hay carencia en Él, no hay necesidad en Él, pero su amor es tan vasto, tan profundo, que se expande, se expresa, se manifiesta. El universo, entonces, no es el resultado de una necesidad, sino de una expresión. Pero aquí surge otro misterio. ¿Cuándo nació la voluntad de Dios de crear? Si Dios no cambia, entonces su voluntad de crear no fue una nueva decisión, no fue un evento que ocurrió dentro de un tiempo divino, sino que siempre estuvo en Él. Desde la eternidad, Dios ya contemplaba la creación. Esto nos lleva a otra verdad impactante: antes de que el universo existiera, ya existíamos en el pensamiento de Dios. Efesios 1:4 lo declara con asombrosa claridad. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Antes de que existieran las galaxias, antes de que los ángeles fueran creados, Dios ya pensaba en ti. Esto significa que la creación no fue un experimento, ni un accidente divino. Fue un acto de amor eterno, una manifestación de su gloria. Pero si Dios ya lo sabía todo, si ya contemplaba la caída del hombre, el sufrimiento, la rebelión, el pecado, ¿por qué siguió adelante con su creación? Aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que su amor solo podría revelarse en su máxima expresión a través del sacrificio. La cruz no fue un plan de emergencia, fue parte del diseño desde antes del principio. Apocalipsis 13:8 lo dice de forma impactante. El Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto nos lleva a una revelación increíble. Antes de que existiera el universo, la redención ya estaba en el corazón de Dios. Aquí cerramos esta página con un suspenso intrigante. ¿Quieres que continúe con la siguiente sección? Este pensamiento sacude nuestra comprensión del tiempo y la historia. Desde nuestra perspectiva humana, la cruz parece un evento que ocurrió en un momento específico, hace más de 2000 años, en un monte llamado Gólgota. Pero desde la perspectiva eterna de Dios, la redención fue concebida antes de la creación misma. Esto nos lleva a una conclusión inquietante: Dios no solo sabía que el hombre caería, sino que creó el universo con pleno conocimiento del precio que pagaría para restaurarlo. Aquí es donde surge una de las preguntas más profundas de todas. Si Dios ya sabía que la humanidad se rebelaría, ¿por qué siguió adelante con su creación? La respuesta nos lleva a la esencia misma de quién es Dios. Dios es amor. No un amor limitado, no un amor condicional, no un amor basado en respuestas. Un amor perfecto, absoluto, eterno. Y el amor, por definición, requiere ser expresado. Aquí está la clave del misterio: Dios no creó porque lo necesitara. Dios creó porque su amor es una fuerza expansiva, una manifestación natural de su propio ser. Pero el amor verdadero solo puede existir en el contexto de la libertad. Si Dios hubiera creado un universo donde la humanidad no tuviera opción de rebelarse, el amor no habría sido genuino. Habría sido una ilusión, una programación, no una relación real. Dios diseñó un universo en el que sus criaturas tuvieran la capacidad de elegir. Sabía que esa libertad traería consigo el riesgo de la rebelión, pero también la posibilidad de un amor genuino. Y aquí está la revelación más impresionante de todas. Dios, en su eternidad, no solo vio el pecado de la humanidad, también vio la gloria de aquellos que elegirían amarlo. En su mente eterna, vio a Abraham caminando por la tierra prometida, vio a Moisés abriendo el mar rojo, vio a David derrotando a Goliat, vio a los profetas anunciando su palabra, vio a la Virgen María diciendo: hágase en mí según tu palabra. Y te vio a ti. Te vio,
luchando con tus preguntas, con tus dudas, con tus miedos. Te vio y decidió que valías la pena. Por eso, desde antes del principio, Jesús ya estaba destinado a la cruz. Desde antes del tiempo, Dios ya había diseñado el rescate de su creación. La creación no fue un experimento, ni un accidente, ni una respuesta improvisada. Fue un acto de amor eterno. Y ahora nos queda una última pregunta. Si Dios lo sabía todo, si el destino de la humanidad estaba contemplado antes de la creación, entonces, ¿cuál es el propósito final de todo esto? ¿Hacia dónde se dirige la historia que comenzó antes del tiempo? La respuesta nos llevará a la conclusión más impactante de todas. Si todo comenzó en la eternidad, ¿cómo terminará todo? La historia de la creación no es solo una historia del pasado, sino del futuro. Todo lo que conocemos, todo lo que existe, se mueve hacia un destino diseñado por Dios antes del principio de los tiempos. La Biblia nos da pistas sobre este desenlace. En Apocalipsis 21:6, Dios declara: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Esto significa que la historia no es un ciclo sin sentido, sino una línea con un propósito. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios ha estado guiando todo hacia un punto culminante, la restauración de todas las cosas. Pero aquí hay un detalle inquietante. Si Dios conocía el fin desde el principio, ¿qué sentido tiene nuestra existencia? Si todo está escrito en su mente eterna, si todo fue decidido antes de la creación, ¿realmente tenemos libre albedrío? Aquí es donde la mente humana se enfrenta a un dilema aparentemente imposible. Dios es soberano, pero también nos ha dado libertad. Dios no necesita esperar a ver nuestras decisiones para saberlas, pero eso no significa que las determine. Imagina un autor que escribe una novela. Para los personajes dentro de la historia, cada decisión parece nueva, espontánea, llena de significado. Pero para el autor, la historia ya está completa. Cada elección que los personajes hacen es real, pero él conoce el final. Así es nuestra vida ante Dios. Desde la eternidad, Dios vio cada uno de nuestros pasos. Vio nuestras caídas y nuestras victorias. Vio nuestras dudas y nuestras convicciones. Pero, sobre todo, vio nuestro destino final. La humanidad fue creada con un propósito, ser parte de su gloria eterna. Apocalipsis 21, 3-4 describe el futuro con palabras asombrosas. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el final de la historia y el principio de la eternidad. El Dios que existía antes del tiempo creó el universo no solo para que existiera, sino para que regresara a Él en gloria. La creación no fue un accidente, sino el inicio de un plan eterno. Antes de todo, Dios ya tenía un propósito para ti. Antes del primer amanecer, antes de la primera estrella, antes de la primera respiración del universo. Dios ya te conocía. Y ahora, la pregunta más importante de todas. Si Dios te pensó antes de la creación, si vio tu existencia desde la eternidad, entonces, ¿qué harás con el tiempo que te ha dado? La historia sigue escribiéndose. Y tú formas parte de ella.